casé a los 28 años, con quien yo creía era la mujer de mi vida, Imelda. Durante 6 años viví el sueño de cualquier hombre hasta que la rutina y la cotidianidad me llevaron a tomar en cuenta cosas que yo antes consideraba detalles. Ella y su padre tenían cierta inclinación por el ganado y las cosas antiguas, muy antiguas. A mí me encantaba ver las cosas de colección que tenían, muchas de ellas de siglos lejanos. Vivíamos en la Ciudad de México, pero tanto mi esposa como su padre eran originarias de Chiapas. Su padre vivía en el Estado de México. Un día, por cuestiones legales de unos terrenos que habían sido invadidos, tuvimos que ir con su padre para ayudarlo con todo lo que necesitara. O al menos, eso me dijeron a mí. En este caso, la decisión de no tener hijos nos benefició, porque no había mucho de qué preocuparse. En el camino, aunque no lo expresaban con sus palabras, era claro que iban en una combinación de nerviosismo y enojo que a mí me empezaba a incomodar. Llegar a ese lugar era como entrar en una tierra perdida en el tiempo, en el que la luz eléctrica era apenas una cuestión de un par de casas que al parecer eran de personas de mucho dinero. Y yo estaba a punto de ser uno de ellos. Mi esposa y yo no vivíamos mal. Teníamos una economía que nos daba ciertos detalles que tal vez para muchas personas podrían pasar por lujos. Pero la hacienda de mi suegro era claramente el de una persona que no necesitaba dinero. Lo cual me hizo preguntarme, ¿por qué mi esposa quería vivir con ciertas limitaciones? De cualquier forma, bajamos, y las costumbres fácilmente eran las que habían enseñado en la clase de historia. El lugar era verdaderamente un sueño hecho realidad, salvo por las nubes de tormenta que nos acompañaban desde que llegamos. Bajamos de las camionetas rápidamente, en lo que considero lo más cercano a un palacio que he estado. El silencio casi etéreo de los pasillos hacía que el menor sonido tuviera un eco fantasmal. Las tierras de mi suegro eran sin duda una tentación millonaria. Había cantidades incontables de árboles de fruta y plantíos que, para ser sincero, no tengo idea de qué eran. Las cabezas de ganado se contaban por montones. Fue ahí donde conocí a Ángela, una de las autoproclamadas criadas de la casa, que me hizo favor de ayudar a instalarme en la habitación que me correspondía. Sorpresivamente, en una diferente a la de mi esposa. Yo tenía una vista muy agradable pero misteriosa de la selva que nos rodeaba. La mirada de Ángela mientras me mostraba el lugar y las peculiares características de mi habitación la podría catalogar de condescendiente o de lástima. El cuarto tenía un aspecto colonial, elegante y de cierto modo deprimente a pesar de lo bello. Había un baño y un pequeño depósito donde se podía poner la ropa sucia y caía directamente al sótano del lugar. Si necesita ayuda durante la noche, solo presiona este botón, señalándome el buró donde estaba la lámpara que daba la luz a todo el cuarto. Se fue viéndome con una tristeza y nostalgia que me heló la sangre por un momento. Mi esposa llegó a mi habitación y me ayudó con la ropa que quedaba por desempacar. Tuvimos un buen rato que nos llevó a quedar tendidos en la cama sin energía. Creo que saben a qué me refiero. A ella le gustaba acariciar mi cabello mientras hablábamos. Me pidió perdón por haber quedado en otra habitación y dijo que lo había hecho porque
En ese lugar acostumbraban a no dar descanso en la noche, cuando se trataba de cuestiones del territorio. Seguramente más de una vez iba a tener que salir en la madrugada, por cuestiones de no dejar a su padre solo con la disputa que tenía. Me aseguró que en un par de días esto iba a quedar arreglado, y si todo salía bien, tendríamos una buena tajada por la resolución del problema. Incluso habló de dar una nueva vida a la familia con hijos. Algo sumamente extraño porque ella jamás expresó interés en eso. De hecho, la última vez que hice un comentario parecía sentirse incómoda. Por eso jamás lo volví a comentar. En algún momento ella dejó de hablar y solo me acariciaba con ternura el cabello hasta que me quedé dormido. Desperté cuando los últimos momentos de luz daban un poco de claridad a través de las nubes de tormenta que aún permanecían sobre la propiedad. Me asomé por la ventana para llevarme en la mirada ese paisaje casi de fantasía. Cuando salí de mi habitación, la oscuridad solo era derrotada por el candelabro que traía la joven Ángela. Me dijo que a pesar de tener luz eléctrica, el dueño, mi suegro, había dejado instrucciones precisas de no usarla salvo por emergencias. En vez de eso, habían dejado velas suficientes y una lámpara de petróleo por si se necesitaba salir. Ella se alejó como si fuera una aparición fantasmal. Cualquier dispositivo electrónico no era opción, al menos por esa noche. Por fortuna siempre he sido un lector constante, y en mi habitación había un viejo librero que al menos tenía unos 50 libros que para mí eran como tierras esperando a ser descubiertas. Prendí unas velas y me dispuse a leer el más grande, una Biblia muy antigua. El español era diferente, pero era español. La primera página tenía el árbol genealógico de mi esposa. Fue ahí donde me di cuenta de que había cosas en ella que eran muy antiguas y pertenecían a la tradición familiar. Su nombre completo, Imelda García, ya existía en su familia desde hace generaciones. La primera mujer con él había nacido en 1735 y había un pequeño retrato dibujado muy viejo, y vaya, hasta la belleza era de sangre. Era idéntica. Lo raro es que el nombre de mi suegro no estaba por ninguna parte. Supuse que era porque solo llegaba hasta principios del 1800. Y bueno, era imposible que mi suegro apareciera. Seguí leyendo por mi fascinación a los libros antiguos y por mi fe también. Había partes marcadas, salmos de protección sobre todo, notas en ese español antiguo tan elegante que, a pesar de no entender completamente, sí pude distinguir que hablaban de protegerse contra un mal, del cual, si soy sincero, no entendí muy bien la descripción. Fue en ese momento, entrada la noche, cuando escuché los perros peleando. No tengo idea de la hora, pero calculo que eran las 2 de la mañana. La pelea era encarnizada. Pero yo no recordaba haber visto perros de guardia, aunque con el tamaño y el valor de la propiedad, no me sorprendería para nada que hubiera varios en la casa. Abrí mi ventana. Por fortuna para mí, las nubes se habían retirado un poco y la luz que la luna daba funcionaba como una enorme linterna que me permitió ver algo. Entiendo que los perros de protección o de ataque son grandes, pero estos parecían lobos. Cuando uno se vio superado por otros dos más grandes, atacaron al que iba ganando. No sé qué parte, pero sí vi que le arrancaron un pedazo. El otro se fue llorando y cojeando. Los 3 ganadores se quedaron aullando, y a pesar de las tinieblas de la noche, podría jurar que uno de ellos se levantó en 2 patas, como un
un hombre y lanzó un rugido que dejó la noche quieta. Cuando me di cuenta, ya solamente había dos. En ese momento de incertidumbre escuché la puerta de mi cuarto abrirse y me di vuelta rápido, completamente asustado y agitado. Era la criada Ángela. Recuerdo su cara y después se apagaron las luces y mi conciencia. Desperté a la mañana siguiente con dolor de cabeza y Ángela me llevó unas toallas húmedas. Me dijo que entró a mi cuarto porque no respondí las 2 veces que me llamó. Dice que se escuchaban ruidos y que quería asegurarse de que estuviera bien. Y cuando entró simplemente estaba yo desmayado en el piso. En un tono un poco más sombrío, me dijo que mi esposa tuvo un accidente en la noche mientras iba a la cocina. Al parecer cayó por las escaleras y se había lastimado la pierna. No era nada grave, pero de momento no podría pasar a verla. Y en eso, mi suegro interrumpió. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal la noche? Muy rara, suegro. Ayer en la noche me interrumpió. Me dijo que lo que sea que pasara seguramente era por el viaje. Me comentó que todas las personas que recién llegaban la pasaban mal la primera noche. Me dejó un escapulario que se veía muy viejo y me dijo que no me separara de él. Que aquí todos eran muy creyentes y que toda la gente se lo iba a tomar muy a pecho si no lo traía. Se fue de mi cuarto azotando la puerta y Ángela se quedó conmigo muy seria. Se levantó rápido del banquito en el que estaba sentada y se fue nerviosa. A mí todo me empezaba a dar muy mala espina, pero aún así me puse el escapulario. Después de estar un rato acostado quería saber cómo estaba Imelda. Asomé mi cabeza por la puerta y Ángela me dijo que estaba dormida y que era mejor dejarla así. En ese momento ni siquiera pensé en mi esposa. En vez de eso pensé, ¿y dónde carajos está el resto de la servidumbre? Siempre veía solamente a Ángela de aquí para allá. Pero bueno, esperé a que se fuera. Cuando escuché la puerta cerrándose, salí sigilosamente y sin hacer ruido, me metí al cuarto de Imelda. Ahí estaba acostada de espaldas. En el momento la vi demasiado grande, pero pensé que era solo cuestión de mi vista. La cobija que la tapaba tenía una mancha roja enorme en la parte de los pies. Su respiración era pesada, casi como la de un hombre. En ese momento supe que algo más grave estaba pasando. Levanté cuidadosamente la cobija para no despertarla. Y lo que vi casi me hizo gritar. Sé que lo que me mantuvo callado fue el automático instinto de supervivencia por no saber que estaba enfrente de mí. Su pie... no era un pie. Era una pata de perro enorme y tenía una mordida muy grande, como si otro animal la hubiera atacado. Yo temblaba. Y cuando me di la vuelta, ella estaba viéndome fijamente desde una cara que simplemente no era Imelda. Eso era un animal o un animal humano. La verdad es que ni siquiera sé cómo clasificarlo. Pero no había agresión en sus ojos. Por el contrario, en ese rostro de bestia estaban los ojos de alguien que había sido descubierta por quien más le importaba. Salí corriendo y me encerré en la habitación. Ni siquiera tengo idea de por qué pasó lo que pasó con el cielo, pero de pronto todo parecía de noche. Busqué inmediatamente cualquier cosa para defenderme en caso de que ese animal tratara de entrar. Aún en la conmoción de no saber si eso era Imelda, escuché la puerta de su cuarto abrirse
y la respiración de un animal herido acercarse lentamente a la puerta. No caminaba. Más bien, se oía que se arrastraba. Por debajo deslizó una pequeña libreta y ese animal regresó al cuarto de donde salió. Lo abrí, aún con las manos temblorosas. En él había recortes de periódicos muy antiguos. También había páginas de libros y reportes policíacos y del ejército de diferentes épocas. Todas las páginas hablaban de lo mismo: los nahuales y las acusaciones a la familia García. Los horrores que se les imputaban eran indescriptibles. El rastro de sangre que dejaban a su paso era comparable con el de cualquier guerra, pero al final de esa libreta había una foto con fecha de 1840 y no hubo duda alguna. Ahí estaba Imelda, su padre y Ángela. Por la adrenalina del momento, ni siquiera tomé en cuenta cuando empezó a llover con furia. Yo estaba arrodillado sin poder creer que estaba casado con una mujer de más de 200 años, hasta que el sonido de mi ventana abriéndose destruyó totalmente mi concentración. Al voltear, ahí estaba Ángela empapada, totalmente desnuda. En 2 movimientos apenas perceptibles al ojo humano, ya estaba encima de mí. Sus ojos eran rojo sangre. Me olfateaba como una bestia revisando su comida. Y en ese momento, la puerta se abrió. Imelda entró arrastrándose con el pie herido y aún sangrante. Perdóname. Necesitamos más miembros en la familia y alguien tiene que servir para traerlos. Mi padre tiene más de 1000 años caminando en este mundo y ya no tiene la fuerza. El otro clan nos dobla el número, pero no el poder. Ese escapulario que tienes en el cuello es la señal de mi padre. Te eligió. Eres quien traerá una nueva generación a esta familia. Creo que en este punto era bastante claro lo que querían, y probablemente para mucha gente habría sido ganar. Pero estaba ante bestias que habían acabado con comunidades enteras, incluyendo niños, ancianos y mujeres, a través de los siglos. Solo un completo idiota habría aceptado algo así. Por fortuna, el supuesto clan enemigo se acercó lo suficiente como para que estas 2 fieras se fueran. Yo salí corriendo por la parte de atrás, solo para encontrar partes de personas y huesos secos. Corrí en la lluvia, a través de la selva. A lo lejos se escuchaba gruñidos y rugidos acompañados con el sonido de los relámpagos. Pintaba la perfecta historia de terror. Como respuesta a mis plegarias, encontré una choza y sin importarme nada me lancé a la puerta y se abrió de inmediato. Me levanté y cerré. Al parecer el lugar estaba abandonado y he estado metido aquí las últimas horas, pero no tengo teléfono, no tengo ropa para cambiarme y estoy seguro de que cuando esos jodidos animales se den cuenta de que no estoy, van a ir a cazarme. Mi mejor oportunidad de supervivencia es un cuchillo que encontré en esta vieja cabaña. Puedo escuchar el aullido de algo grande acercándose a donde estoy ahora.